A este domingo podríamos llamarle el domingo de la fiesta de Dios, porque hoy celebramos a Dios por lo que Él mismo es, que es uno y que es tres. Celebramos la Santísima Trinidad, un solo Dios y tres personas en Dios. Cada persona es Dios completo, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios. Esta es la verdad más fundamental de la fe cristiana. O sea, ¿cómo es Dios? Cristo así nos lo ha revelado. Pero, como es algo difícil de creer, algunas personas, aunque sean cristianas, lo niegan. Y puedo yo abarcar, a grosso modo, que hay 4 formas de mirar a Dios. Empecemos por los hermanos testigos de Jehová. Aquí tengo una revista de ellos. Dice aquí, ¿debería creer usted en la Trinidad? ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? La respuesta que dan ellos es claramente no. Para ellos, Jesucristo no solamente no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Dicen que es un diosito. Y el Espíritu Santo no solamente no es Dios, sino que ni siquiera es persona. Es simplemente la fuerza de Dios. Y para eso, para negar la Trinidad que está tan repetida y machacada en el Nuevo Testamento, ellos acabaron haciendo su propia Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Pues en esta Biblia, ellos claramente se esfuerzan por negar la Trinidad y la han manipulado. Es la Biblia peor de todas que yo conozco. Cualquier persona que sepa un poquito de griego y lee el texto se da cuenta de la manipulación tan abierta. Por ejemplo, textos bíblicos. Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ellos qué dicen? Era un Dios. Ponen la palabra un y la palabra Dios con minúscula. Eso no está en el texto original. Y Tito 2:13 y 2 de Pedro 1:1 y Juan 14:10 y podemos decir muchos textos, ¿no? Por ejemplo, Tito 2:13. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice esta Biblia? Esperamos la venida de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Agregaron la palabra del para decir que Cristo no es Dios. Y 2 de Pedro 1:1 dice lo mismo. Y a veces hasta da cierta risita cuando el mismo texto les juega una mala pasada. Pienso, por ejemplo, en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Empiezan diciendo que traduciendo la palabra Kyrios por la palabra Señor, ¿verdad? Pero cuando llegan al versículo 14, sí traducen bien. ¿Por qué? Bueno, primero me explico. La palabra Señor muchas veces en el Nuevo Testamento significa que Cristo es Dios. Aplicar esa palabra a Cristo. Pero ellos, como niegan que Cristo es Dios, introducen la palabra Jehová. Y ponen Jehová muchas veces con la intención de negar la divinidad de Cristo. Pero resulta que el versículo 14 del capítulo 14 de la carta a los Romanos dice Señor Jesús. Y entonces venían traduciendo, ¿verdad?, la palabra Señor por Jehová, Jehová, Jehová. Pero al llegar a 14 no lo hacen así, porque hubiera dicho Jehová Jesús. O sea, caerían en su propia trampa, ¿verdad? Entonces, híjole, ¿verdad?, así está la cosa, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Es una Biblia especial para eso, para poder ayudar a creer a sus fieles de ellos, a creer que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios y que solamente Jehová Dios es
Dios Todopoderoso. O sea, nada más, el Padre es Dios. Ellos así dicen. Hay otro grupo, los hermanos mormones, dicen exactamente lo contrario. Lo contrario. Ellos dicen, sí, hay tres personas divinas y cada persona es Dios. Pero son tres personas totalmente distintas, separadas, como si nos reuniéramos aquí tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están unidas porque están de acuerdo en un mismo propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que creen que hay tres dioses. Y no solamente tres dioses, ellos creen que hay muchos dioses, son politeístas. Ustedes los ven muy ahí, muy educados con su corbata, camisa blanca y pantalón oscuro, gente seria. Pero su doctrina es pésima. Quisiera no decir esa palabra, pero ni modo. Así es. Parece que volvemos a la mitología griega o romana. ¿No? Es lo que sucede. Es más, miren, ellos dicen que cada mormón, si se casa en su templo por la eternidad, va a ser Dios. Va a ser Dios. Y que nuestro Dios fue un hombre que evolucionó y se hizo Dios. Uno dice, pero ¿cómo está eso? Si Dios fue un hombre, pues no era Dios nunca ha sido Dios. O sea, el hombre no puede ser Dios. ¿Cómo vas a ser Dios si te da vómito, nos da diarrea? No sé. ¿De dónde sacas eso? Pero ellos creen eso, que van a ser Dios. Tienen una frase muy típica de ellos que dice, como Dios es ahorita, el hombre puede llegar a ser. Y como el hombre es, hace un tiempo Dios fue. O sea, que Dios fue un hombre y que el hombre puede hacerse Dios. Yo no creía eso hasta que leí sus propios libros. Es una verdad que ellos proclaman. Pero claro, no la dicen cuando van a convencer al católico para que se vaya a su grupo. Cuando ya estás adentro, te sueltan esta verdad. Y la persona pues la aceptará. Pero de buenas a primeras, a bote pronto, cualquier persona rechaza eso. Porque está contra el sentido común, contra cualquier lógica sana. Hay otros hermanos que piensan otra cosa. Dicen, hay un solo Dios y una sola persona en Dios. Y eso de que Jesús habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen, es que Dios se transforma. Dios es Padre, luego cambia y se hace Hijo, luego cambia y se hace Espíritu Santo. O sea, creen en un Dios transformer. Ellos son los hermanos de la luz del mundo, son los hermanos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y otros grupos. Dicen eso, un Dios transformer. No niegan la Trinidad, pero dicen que es así. Dios cambia de modo, cambia de rostro, digamos. Entonces, son distintas formas de ver a Dios, de ver la Trinidad. Finalmente, la nuestra, la que cree la mayoría de la gente, la mayoría de las iglesias también que son cristianas, aunque no sean católicos, casi todos creen lo mismo en este punto que nosotros creemos, que hay un solo Dios y tres personas distintas, y cada persona es Dios. Eso lo cree la mayoría de los cristianos porque está muy evidente, claro, en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza de Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que Dios sea uno y sea tres? Parece que negara el principio de no contradicción. O eres una cosa o eres otra. No puede ser otra. No puede ser una cosa y lo contrario. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicar la Trinidad? Pues la misma Biblia ya pone algunos intentos. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Dios como familia. Se habla del Padre y del Hijo. O sea, un padre que tiene un hijo. Entonces, el padre, al tener un hijo, lo ama. Pero esa familia en Dios
no es como las nuestras. Decimos que el Verbo o Cristo nació del Padre. Fue engendrado, decimos en el credo. Engendrado, no creado. Eso de que fue engendrado quiere decir que salió del Padre, originado en el Padre. O sea, como un fuego que sale de otro fuego, pero ese fuego que sale es igual de eterno y es lo mismo que de donde salió. O sea, el Padre y el Hijo son igual. Eso quiere decir que fue engendrado. ¿Ah? Entonces, luz de luz, ¿verdad? Decimos. O sea, nuestras familias no es igual como la familia de Dios. Porque aquí en nuestras familias, generalmente el papá es más viejo. Bueno, no generalmente, sino siempre entre nosotros, el papá es más viejo que el hijo. En Dios no. El padre siempre ha sido padre, el hijo siempre ha sido hijo. Siempre ha estado en él. Entre nosotros, el papá es más fuerte que el hijo, al menos mientras el hijo es pequeño. En Dios no. El Padre y el Hijo son iguales en eternidad y en poder y en sabiduría. Todos son iguales. Así que es diferente. ¿Y el Espíritu Santo de dónde sale? ¿Ah? Entonces, pues del amor que tiene el Padre por el Hijo. ¿Ah? Y ese amor del Hijo por el Padre. Al amarse, ¿ah? Surge el amor. ¿Ah? Surge el amor. Surge pues es el amor que se da allí y se origina el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, esa es una forma, la familia. Otra forma es pensar en cómo conocemos. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Las características más grandes que tenemos son 3. Somos conciencia. Pensamos, somos pensamiento. Y somos amor. Pues esas características nuestras, que es lo más grande, en Dios es tan fuerte que son personas. O sea, me explico. Dios se piensa a sí mismo. Desde toda la eternidad, antes de que existiera la creación, Dios existía y se pensaba a sí mismo. Eso que piensa de sí, le llamamos el verbo, la palabra, la sabiduría. ¿Ah? Es ese concepto que Dios tiene de sí. Entonces, por el pensar, pues surge eso que llamamos el logos, la palabra, la sabiduría. Por el pensar surge el verbo. Y el Espíritu Santo surge de que lo que conoce Dios de sí, lo ama. Y se origina el Espíritu Santo. ¿Ah? La palabra de Dios, la primera lectura que escuchamos, habla de la sabiduría eterna que estaba con Dios. Y luego al final de la lectura dice, y la delicia de esa sabiduría era convivir con los hijos de los hombres. O sea, es Jesucristo, pues. Es la sabiduría eterna que se ha hecho hombre. ¿Ah? Es eso. Y Juan 1:1 también lo dice de otra forma. El Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Es la misma idea. ¿Ah? Ese concepto de Dios de sí, ¿ah? Que se ha encarnado, se ha hecho hombre en Jesucristo, ¿no? Ya lo sabemos. Otra forma de querer entender esto de cómo es la Trinidad, digámoslo de una forma simple, es el juego de pelota. 3 niños se ponen a jugar y se avientan la pelota. Pero en Dios, todo lo que son cada uno se lo dan al otro. Porque su amor es perfecto. Se lo dan todo lo que son el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Todo lo que son, toda su divinidad. Y entonces se forma una corriente de donación constante, instantánea y siempre. Y por eso cada uno es Dios, pero no hay 3 dioses sino un solo Dios. Sí, hay otra forma de entenderlo. Una forma, digamos así, sencilla, ¿no? Otra forma es invocando la gramática. El yo, el tú, el nosotros. O sea, yo sería el Padre. El tú sería el Hijo con el que se dialoga. Y el nosotros
sería el Espíritu Santo. La primera persona del plural, o sea, el amor. Y como Dios, en Dios, el Padre y el Hijo siempre han existido, pues la comunidad que hay en Dios, la Trinidad, esa sociedad es perfecta. Nuestras sociedades, nuestras uniones son imperfectas, porque antes existían las personas separadas y luego se juntaron. En Dios no. Como el Padre y el Hijo siempre han estado juntos, en nosotros también es eterno y su unidad es irrompible. Bien. Y la última, la que a mí especialmente me encanta, es esta. La geometría, invocar la geometría. Un triángulo que tiene 3 ángulos y cada ángulo se abre y abarca toda el área del triángulo. Y ni uno es mayor que el otro, porque cada uno es todo. Cada uno es todo. Y no hay 3 triángulos. Hay una sola divinidad y 3 personas distintas. Cada uno es todo, es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Cada uno conserva su propia identidad. Pero, hay que poner un pero, grandote, porque todo lo que hemos dicho son puros intentos de querer saber lo que es eso, cómo es Dios. Son intentos nada más. Todas nuestras comparaciones son muy débiles, porque resulta de que Dios no es un triángulo. Dios no piensa como nosotros, no conoce como nosotros. Dios no es una familia como nosotros. Dios no es un juego gramatical, etc. Dios es otra cosa. La distancia entre nosotros y Dios es gigante. Hay algo de semejanza en esto que hemos dicho, pero la diferencia es mayor. Nos pasa como a un bebé, como a los bebés. A un bebé no conoce casi nada de quién es su padre. Pero cuando su padre se acerca y sabe que es él quien lo cuida y que lo mima, balbucea y dice, pa. O sea, no sabe casi nada de su padre y lo que sabe, no lo sabe decir bien. Así nos pasa con Dios. Esa es la realidad. Con Dios no sabemos. Sabemos muy poquito y no lo podemos decir bien. Pero no se preocupen. Ahora solo balbuceamos, pero un día lo conoceremos bien. Lo veremos, dice 1 Corintios 13:12, lo veremos cara a cara y lo conoceré como Él me conoce a mí. Aquí, así que solamente esperemos un poquito.